Lo que debe ser, será. La verdad más profunda del budismo. Hay una verdad silenciosa en el corazón de todas las enseñanzas budistas. Lo que debe ser, será. No se trata de resignación ni de pasividad, sino de una profunda comprensión de cómo la existencia se despliega conforme a un orden invisible, más allá del control del ego humano. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego, del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Cuando uno acepta la realidad tal cual se presenta, cuando comprende que el universo actúa con una sabiduría que trasciende nuestra comprensión, la mente encuentra paz. En ese instante, uno ya no lucha contra el flujo de la vida, sino que se convierte en parte de él. Este principio, lo que debe ser, será, no es una frase de consuelo, sino una puerta a la iluminación. Es la invitación a soltar el miedo, el control y la ansiedad que surgen al querer dominar lo indominable. Aceptar este principio significa vivir desde la confianza, significa mirar el presente con serenidad, sin resistencia, sabiendo que cada situación, incluso las que parecen dolorosas, cumple una función en el crecimiento del alma. Nada llega antes ni después de lo necesario. Todo ocurre en su justo momento. Este texto explorará, a través de 5 reflexiones profundas, cómo el budismo revela que la vida siempre sabe lo que hace, cómo el karma, la impermanencia y la conciencia despierta nos enseñan a fluir con lo inevitable, y cómo la aceptación transforma el sufrimiento en sabiduría. La aceptación como el primer paso hacia la iluminación. Aceptar no significa rendirse ni dejar de actuar, sino ver con claridad lo que es, sin añadir resistencia mental. En las enseñanzas de Buda, la raíz del sufrimiento se llama dukkha, el malestar que surge cuando la mente se aferra a lo que desea o rechaza lo que no quiere. La mente, en su ignorancia, cree que puede controlar la totalidad del devenir, lucha contra el cambio, teme al futuro y se aferra al pasado. Pero cuando el buscador comprende que el flujo de la existencia no puede ser detenido, nace una nueva visión. El entendimiento de que todo, absolutamente todo, tiene su momento y su razón. La aceptación es el antídoto al sufrimiento, es el puente entre el deseo y la serenidad. Cuando uno se sienta en silencio y observa sus pensamientos sin juzgarlos, comienza a reconocer la constante tendencia del ego a querer modificar la realidad. El ego dice, esto no debería ser así, esto no me conviene, esto no es justo. Pero el universo no funciona según los juicios humanos. Su lenguaje es el del equilibrio. Lo que debe ser, será, porque todo está orientado hacia el aprendizaje del alma. Imagina una tormenta. Si te opones, si gritas al cielo pidiendo que pare, solo aumentas tu angustia. Pero si te refugias en el silencio interior, si aceptas la lluvia y dejas que te empape, descubrirás que incluso en medio del caos hay belleza. Así ocurre con las pruebas de la vida. No son castigos, sino instrumentos de expansión. El sufrimiento surge solo cuando la mente dice, esto no debería pasarme. Pero el alma, en su sabiduría silenciosa, susurra, esto es exactamente lo que necesitabas para despertar. Aceptar la vida no significa volverse pasivo. El Buda nunca enseñó la inacción, sino la acción consciente. Uno puede actuar desde la calma, sin lucha interna, sabiendo que el resultado no depende únicamente de sus esfuerzos. Esta comprensión libera. Cuando se confía en el flujo del Dharma, la energía universal que sostiene todas las cosas, se deja de temer al error. Lo que está destinado a florecer, florecerá, incluso si los caminos parecen inciertos. Lo que no está destinado se disolverá por sí solo, sin necesidad de resistencia. La aceptación auténtica es un acto de fe en el misterio. El Buda la definió como la sabiduría de ver las cosas tal como son.
No es indiferencia ni frialdad emocional, sino la apertura profunda del corazón que reconoce que cada momento es exactamente como debe ser. Incluso el sufrimiento tiene su lugar, incluso la pérdida tiene su enseñanza. Aceptar es, en última instancia, reconocer que la vida no comete errores. Cuando un discípulo le preguntó al Buda: «Maestro, ¿cómo puedo dejar de sufrir?», él respondió: «Deja de resistirte». En esas 3 palabras está contenida toda la esencia de su camino. Resistirse es nadar contra la corriente de la existencia. Aceptar es dejarse llevar por ella, confiando en que el río sabe a dónde va. Cada vez que una persona suelta el control, la vida la sorprende con una sabiduría que antes no podía ver. Lo que parecía un fracaso se revela como protección. Lo que parecía pérdida se transforma en renacimiento. Lo que parecía un final se convierte en un comienzo. Cuando uno comprende esto, el miedo se disuelve, porque el miedo solo existe en la mente que intenta forzar el destino. Pero quien confía en el flujo del universo vive desde la serenidad, sabiendo que incluso cuando no entiende el propósito de algo, ese propósito existe. Aceptar no es debilidad, es fortaleza espiritual. Requiere valentía para mirar el dolor sin huir, humildad para reconocer que no lo sabemos todo, y fe para creer que la vida siempre conspira a favor del crecimiento interior. Esa aceptación es el primer paso hacia la iluminación, porque al aceptar lo que es, uno deja de vivir en el pasado o en el futuro, y habita plenamente el presente. Vivir en aceptación es vivir despierto. Es caminar con los ojos abiertos por el sendero de la impermanencia, sin miedo a lo que vendrá, sin nostalgia por lo que se fue. En ese estado, el alma encuentra descanso, porque ya no necesita luchar contra el tiempo. Solo observa, confía y sigue el flujo. Aceptar lo que debe ser no significa dejar de soñar, sino dejar de sufrir por los resultados. Significa actuar con entrega, sin ansiedad por el futuro. El sabio no busca controlar los eventos, busca comprenderlos, porque al comprender descubre que el universo no está contra él, sino que es su aliado. Así, la aceptación se convierte en la llave que abre las puertas de la paz interior. Cuando uno deja de preguntarse ¿por qué?, y empieza a decir ¿para qué?, la vida revela su propósito oculto. Todo lo que parecía un obstáculo se convierte en un maestro, y cada caída se transforma en una oportunidad para elevar la conciencia. Aceptar es amar lo que es. Y amar lo que es reconocer que la vida, con sus luces y sus sombras, es perfecta en su imperfección. Si estas palabras resuenan en ti, recuerda suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría profunda del budismo y descubrir cómo cada instante de tu vida es parte del despertar, el karma, la causa invisible que teje el destino. Cuando el Buda enseñó la ley del karma, no hablaba de castigo ni recompensa, sino de una red viva de causas y efectos que sostiene la totalidad del universo. Nada ocurre sin una raíz, sin una vibración anterior que lo haya originado. Cada pensamiento, palabra y acción deja una huella, una semilla que tarde o temprano germina en la experiencia. Por eso el sabio no teme al destino, lo comprende, sabe que todo lo que llega, ya sea alegría o dolor, no es producto del azar, sino la manifestación natural de lo que alguna vez fue sembrado, consciente o inconscientemente. Lo que debe ser, será, porque el universo no olvida ninguna causa. El karma no es un sistema punitivo, es una ley de equilibrio. Lo que sale de ti regresa a ti transformado. Si actúas con compasión, recibirás paz. Si actúas con egoísmo, experimentarás sufrimiento. Pero incluso este sufrimiento es una oportunidad. El dolor no es enemigo, sino mensajero. Viene a mostrarte las consecuencias de tus actos pasados, no para castigarte,
sino para despertar tu conciencia. Cuando comprendes esto, dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? En cada encarnación, la vida te ofrece escenarios distintos para equilibrar lo que quedó pendiente. Puede que hoy experimentes rechazo, no porque la vida sea injusta, sino porque alguna vez tú mismo rechazaste lo que el universo te ofrecía. Puede que hoy enfrentes pérdidas, no como castigo, sino como una lección de desapego. Lo que debe ser, será, porque el alma ha decidido recorrer esos caminos antes de nacer, con el propósito de completar su aprendizaje. El karma no se limita a lo individual, también opera en lo colectivo. Las sociedades, las familias, las culturas acumulan causas y efectos compartidos. Por eso, el sufrimiento humano parece repetirse en ciclos históricos, porque el aprendizaje aún no ha sido asimilado por completo. Solo cuando la conciencia se eleva, cuando el ser despierta, ese ciclo se rompe. Buda no enseñó a temer al karma, sino a comprenderlo. Dijo, no hay fuego como la pasión, ni cadena como el odio, ni trampa como la ilusión, ni río como el deseo. Cada uno de esos elementos genera causas que si no se disuelven por la sabiduría, continúan moldeando el destino. Comprender el karma es mirar más allá de lo aparente. Lo que hoy parece injusticia, mañana puede revelarse como una liberación. Lo que hoy duele, mañana puede ser la razón de tu despertar. Cuando miras la vida desde esta perspectiva, descubres que el universo no se equivoca. Cada encuentro, cada pérdida, cada error tiene un propósito oculto. No hay casualidades, solo causalidades. El sufrimiento surge cuando la mente quiere escapar del karma, cuando quiere alterar lo que ya está en movimiento. Pero escapar no es posible, solo puede transformarse a través de la comprensión. Cada vez que aceptas tu destino con serenidad, transformas el karma en sabiduría. Cada vez que respondes al dolor con amor, interrumpes un ciclo antiguo de reacción. El karma se disuelve no luchando contra él, sino iluminándolo con conciencia. El Buda enseñó que hay 3 tipos de karma: el que ya está madurando, el que está germinando y el que aún no ha sido sembrado. Lo que vives hoy pertenece al primero. No puedes evitarlo, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ello. Tu respuesta crea el karma del futuro. Así, aunque lo que debe ser, será, tu actitud puede transformar el significado de cada acontecimiento. Un alma dormida repite patrones, un alma despierta los trasciende, nada de lo que sucede está desconectado. La vida es una danza entre tus acciones pasadas y tus decisiones presentes. Cuando respondes con sabiduría, detienes la cadena del sufrimiento. Cuando reaccionas con inconsciencia, la prolongas. Así, el libre albedrío y el destino no son opuestos, sino complementarios. El destino te presenta las lecciones y tu libre albedrío decide si las aprendes desde la resistencia o desde la comprensión. Aceptar la ley del karma es aceptar la justicia cósmica, no la justicia humana, que es limitada y parcial, sino una justicia universal que no olvida ninguna vibración emitida. Por eso, cuando atraviesas una dificultad, no te sientas víctima. Pregúntate qué energía estás equilibrando. Tal vez estás sanando una herida antigua de esta vida o de otra. Tal vez el dolor presente es el fuego que purifica tu alma de causas pasadas. Buda enseñó que incluso el karma puede ser trascendido. Cuando la mente deja de identificarse con el yo individual y comprende que no hay un yo que actúe, sino la existencia misma actuando a través de cada forma, el karma pierde su poder de atar. En el estado de iluminación ya no hay hacedor ni hecho, solo hay el fluir del Dharma. En ese punto, el sabio ya no genera causas ni cosecha efectos, porque ha comprendido que todo es uno.
Hasta entonces, el camino es cultivar atención plena, sati. Cada pensamiento consciente disuelve 1000 causas inconscientes. Cada acto hecho desde el amor reduce siglos de dolor acumulado. Por eso el karma no es destino fijo, sino oportunidad constante de transformación. Siembra bondad, incluso cuando el mundo parece oscuro. Habla con verdad, incluso cuando nadie te escucha. Actúa con compasión, incluso hacia aquellos que te han herido. Cada semilla plantada desde la conciencia florecerá en tu camino. Quizás no hoy, pero inevitablemente. El karma también enseña a soltar el juicio. No sabes qué historia oculta hay detrás de las acciones de los demás. Cada persona lucha con causas invisibles, con semillas que tal vez fueron sembradas mucho antes de esta vida. Por eso el sabio no condena, comprende. Y al comprender, se libera. Cuando comprendes que lo que debe ser, será, dejas de compararte, dejas de envidiar, dejas de reclamar. Porque entiendes que cada quien está viviendo exactamente las experiencias necesarias para su despertar. La vida no se equivoca de caminos. Si algo no se ha dado, es porque aún no es el momento o porque no corresponde a tu proceso evolutivo. Si algo se aleja, es porque ya cumplió su función en tu historia. Si algo llega, es porque el universo considera que estás preparado para recibirlo. Vivir desde la comprensión del karma es vivir en profunda responsabilidad. Ya no culpas al destino, ni a los demás, ni a Dios. Reconoces que eres el creador de tu realidad interna. Puede que no controles las circunstancias, pero sí la forma en que las interpretas. Y esa interpretación lo cambia todo. Una misma experiencia puede ser una tragedia o una bendición, dependiendo del nivel de conciencia desde el cual se mire. El karma te enseña que cada instante es una oportunidad para sanar lo antiguo y sembrar lo nuevo. No necesitas mirar hacia atrás con culpa, basta con mirar el presente con atención. Todo lo que eres hoy es resultado de tus decisiones pasadas. Pero lo que serás mañana dependerá de lo que decidas ahora. Por eso el momento presente es sagrado. Es el punto donde el pasado y el futuro se encuentran, donde el karma puede ser transformado en libertad. Cuando el discípulo ve claramente esta verdad, deja de luchar contra su destino. Entiende que no hay nada que deba forzar ni nada que deba evitar. Sabe que lo que le pertenece llegará, aunque el mundo se oponga, y lo que no le pertenece se irá, aunque trate de retenerlo. Esa sabiduría le otorga una serenidad inquebrantable. Así, el karma deja de ser una cadena y se convierte en un maestro. Cada situación que antes parecía injusta se transforma en un espejo que refleja las partes de ti que aún deben ser comprendidas. Y cuando las comprendes, se disuelven. El Buda decía, como una flecha disparada, una vez lanzada, no puede ser detenida, así también las causas que ya han sido creadas seguirán su curso. Pero el arquero puede decidir no lanzar más flechas. Esa es la verdadera libertad, la libertad de no generar más sufrimiento, ni para uno mismo ni para los demás. Por eso, cuando entiendas que lo que debe ser, será, no te resignes, sino despierta. Usa cada experiencia como un camino hacia la sabiduría. Deja que el karma se convierta en tu guía, no en tu enemigo. Cuando aprendes a leer sus señales, descubres que la vida siempre te está enseñando cómo amar mejor, cómo comprender más, cómo soltar más profundamente. Y entonces la ley del karma deja de asustarte. Ya no la ves como una fuerza que controla tu destino, sino como un espejo que revela tu evolución. Cada alegría, cada pérdida, cada silencio tiene su razón. Nada es inútil, nada está fuera del orden. Cuando la mente alcanza esa comprensión, surge una paz profunda. Ya no hay ansiedad por el futuro, ni culpa por el pasado. Solo hay presencia, y en esa presencia el alma se siente libre, aunque el cuerpo siga en el mundo.
Aceptar el karma es aceptar que todo lo que sucede tenía que suceder exactamente como sucedió, porque era la única manera en que tu alma podía aprender lo que vino a aprender. Cuando se comprende esto, el sufrimiento pierde su poder, y lo que antes era carga se convierte en sabiduría. Esa es la verdad más profunda. No estás siendo castigado, estás siendo guiado. El universo no te hiere, te instruye. Cada caída es una enseñanza, cada pérdida una purificación, cada demora una preparación. Lo que debe ser, será, y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que ser así. Si sientes que estas palabras iluminan tu camino, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos la sabiduría del budismo y las verdades eternas que nos conducen a la paz interior. La impermanencia y el arte de fluir con la vida. Todo cambia. Esa es la única ley que no cambia. Nada en el universo permanece inmóvil. Nada se conserva igual por más que intentemos retenerlo. Todo lo que nace está destinado a transformarse, a envejecer, a disolverse y volver a renacer en otra forma. La impermanencia no es una tragedia, es la esencia misma de la existencia. El Buda dijo, todas las cosas compuestas son impermanentes. Quien comprende esto con sabiduría se libera del sufrimiento. Esta enseñanza no busca llenarte de miedo, sino de comprensión. Porque solo cuando comprendes que nada dura para siempre, aprendes a valorar el presente, a dejar de aferrarte al pasado y a confiar en que incluso el dolor tiene un fin. El sufrimiento humano nace de la ilusión de permanencia. Creemos que las cosas, las personas, los momentos deberían quedarse igual para siempre. Queremos que el amor no cambie, que la juventud no se vaya, que los sueños no se transformen, que los seres queridos nunca partan. Pero esa resistencia al cambio es la raíz del dolor. Intentamos congelar lo inmutable. Sin embargo, la vida no puede ser poseída. Es un flujo constante que no pertenece a nadie. Aferrarse es intentar detener el río con las manos. No se puede. Solo podemos aprender a fluir con él. Aceptar la impermanencia no es perder esperanza, es abrir los ojos a la realidad más profunda. Todo lo que comienza, termina, y todo lo que termina da lugar a algo nuevo. Esa comprensión transforma la tristeza en sabiduría. Cuando algo se va, ya no lo vemos como pérdida, sino como una transición natural. Cuando algo termina, entendemos que su propósito ya se cumplió. Cuando algo cambia, comprendemos que la vida está moviéndonos hacia el crecimiento. La mente teme al cambio porque confunde estabilidad con seguridad. Cree que si las cosas permanecen iguales, podrá controlar la felicidad. Pero el control es una ilusión. Lo que hoy te alegra mañana puede ser tu carga. Lo que hoy te duele mañana puede ser tu bendición. La existencia se mueve con ritmos propios que la razón no entiende. Por eso el sabio no lucha contra el cambio, lo observa con serenidad, sabiendo que lo que debe ser, será. El Buda enseñó que todo fenómeno tiene tres características. Es impermanente, es insatisfactorio y carece de un yo permanente. Comprender la primera, la impermanencia, te libera de las otras dos. Porque cuando ves que nada dura, dejas de buscar satisfacción en lo efímero y dejas de aferrarte a una identidad fija. Ves que el dolor, las alegrías, los logros y los fracasos son solo olas en la superficie del océano de la vida. Ninguna permanece. Piensa en el amanecer. Cada día nace diferente. Los colores, las nubes, la temperatura, la luz cambian. Pero nunca dejas de admirar su belleza solo porque sabes que desaparecerá. Así es la vida. Su belleza está precisamente en que nada se repite. Cada momento es irrepetible, y cuando lo vives con plena atención, sin querer retenerlo, se convierte en eternidad. La impermanencia también enseña humildad. Nos recuerda que todo lo que tenemos, incluso el cuerpo, es prestado.
Nada nos pertenece realmente, ni la riqueza, ni la fama, ni las relaciones, ni las posesiones. Todo llega, cumple su función y se va. Resistir esa ley es condenarse al sufrimiento, pero abrazarla es abrir el corazón a la libertad. Porque quien acepta que nada es suyo, deja de temer perder, y quien no teme perder, vive sin miedo. La muerte, que tanto aterra a la mente humana, no es más que la expresión más evidente de la impermanencia. Pero incluso ella, en la visión budista, no es un final, sino una transformación. Lo que muere es la forma, no la esencia. La energía de la vida simplemente cambia de estado. En la naturaleza, todo muere para dar lugar a algo nuevo. Un árbol cae, pero su madera nutre el suelo que dará vida a otro árbol. Un cuerpo se disuelve, pero su materia se reintegra en la totalidad. Nada se pierde, todo se transforma. Cuando comprendes la impermanencia profundamente, dejas de vivir con miedo, dejas de sufrir por lo que se fue y de angustiarte por lo que vendrá. Comienzas a disfrutar de lo que es. Te vuelves consciente del valor de cada instante, porque sabes que no volverá. Cada sonrisa, cada mirada, cada respiración se vuelve sagrada. Nada es banal. Todo tiene un brillo único cuando se contempla desde la conciencia de su fugacidad. El apego nace del miedo a la impermanencia. Queremos aferrarnos porque tememos perder, pero el apego no preserva, destruye. Cuanto más te aferras, más sufres cuando la vida sigue su curso. Por eso el camino del Buda enseña a soltar. Soltar no significa dejar de amar, sino amar sin poseer. Es permitir que todo sea libre, porque solo lo libre puede permanecer en paz. La impermanencia también te enseña a perdonar. Cuando comprendes que las personas cambian, que los errores son parte del aprendizaje, dejas de cargar el peso del resentimiento. El rencor es apego al pasado, pero el pasado ya no existe. Solo existe la mente que lo revive. Cuando sueltas, te liberas tú mismo, y entonces descubres que el perdón no es un regalo al otro, sino un acto de liberación interior. El sufrimiento de la pérdida se aligera cuando entiendes que lo perdido no desapareció, solo cambió de forma. Las relaciones, las oportunidades, las etapas de la vida no se destruyen, se transforman en sabiduría, en recuerdo, en impulso hacia algo nuevo. La vida no te quita nada sin ofrecerte algo más profundo. Cada final es una invitación al renacimiento. El Buda comparó la vida con una llama. Una llama nunca es la misma en dos momentos, aunque parezca continua. Cada instante está cambiando, consumiendo combustible y transformándose. Así es la existencia, movimiento constante. Aceptar eso es vivir en armonía con el Dharma. Resistirlo es sufrir innecesariamente. La impermanencia también nos enseña a no posponer la vida, porque mañana nada será igual. Las condiciones cambian, los caminos se abren y se cierran, las personas van y vienen. La mente siempre dice después, pero el después no está garantizado. El único tiempo real es ahora. El sabio lo sabe, y por eso no desperdicia sus días esperando un momento ideal que nunca llega. Vive cada instante con gratitud, como si fuera el último, porque sabe que en cierto sentido lo es. Aceptar el cambio no significa conformarse, sino participar activamente en el flujo de la existencia. Significa aprender a moverse con flexibilidad, sin rigidez, sin miedo. Cuando el viento cambia, el bambú se inclina, pero no se rompe. Esa es la sabiduría de la impermanencia. Adaptarse, fluir, permanecer centrado incluso cuando todo a tu alrededor se transforma. La vida siempre se renueva. Lo que hoy parece pérdida mañana puede ser la raíz de una nueva oportunidad. La impermanencia asegura que nada está estancado para siempre. Incluso el dolor más profundo tiene un final. Incluso la noche más larga termina con el amanecer.
Esa comprensión te da esperanza. Porque si todo cambia, también tu sufrimiento cambiará. Nada es eterno, ni siquiera la tristeza. Esta visión también te enseña compasión. Cuando entiendes que todo lo que existe está destinado a desaparecer, dejas de juzgar tan duramente. Ves que todos estamos en el mismo barco de lo transitorio, que todos sufrimos por aferrarnos a lo que no puede durar. Entonces surge la empatía, el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, porque reconoces en los demás la misma fragilidad que hay en ti. La impermanencia es maestra de desapego, pero también de belleza, porque precisamente porque nada dura, todo es precioso. La flor que florece hoy se marchitará mañana, pero su breve existencia la hace aún más hermosa. Así deberíamos mirar nuestra vida, como una flor que nace, se abre, da su aroma y finalmente se disuelve en la totalidad. No hay tragedia en eso, solo perfección. Buda decía que la sabiduría consiste en ver el surgimiento y la desaparición de las cosas sin apegarse. Ver que todo lo que aparece está destinado a irse, y sin embargo amarlo profundamente mientras existe. Esa es la paradoja de la vida consciente. Amar intensamente sin poseer, disfrutar sin aferrarse, actuar sin esperar permanencia. Cuando vives desde esa comprensión, descubres una nueva forma de libertad. Ya no dependes de que las cosas salgan como deseas para estar en paz. Ya no temes al futuro ni a la muerte. Vives con liviandad, como una hoja que flota sobre el agua, sabiendo que el río la llevará exactamente donde necesita ir. La impermanencia también te enseña a no identificarte con tus emociones. La tristeza, la ira, la alegría, el entusiasmo, todo pasa. Ninguna emoción es eterna. Cuando estás en medio del dolor, parece que nunca terminará, pero si observas con calma, verás que cambia, que se disuelve, que cede lugar a otra sensación. Así también ocurre con los pensamientos. Ninguno es permanente. Surgen y desaparecen como nubes en el cielo. El cielo, la conciencia, permanece inmutable. El sabio aprende a ser el cielo, no las nubes. Observa el paso de las experiencias sin aferrarse a ninguna. En esa observación serena encuentra la verdadera paz, porque la paz no depende de que nada cambie, sino de estar en armonía con el cambio. Cuando aceptas la impermanencia, también descubres que no hay nada que temer. Lo que temes perder ya está cambiando. Lo que temes no obtener aún no existe. La vida te invita a confiar, a fluir, a soltar el control. Entonces descubres la verdad. Lo que debe ser, será, y lo que no debe ser, se desvanecerá sin tu intervención. Vivir en armonía con la impermanencia es vivir en el presente. Es dejar que el pasado se disuelva y que el futuro se forme sin ansiedad. Es aceptar que todo llega en su tiempo y todo se va cuando debe irse. Cuando vives así, el corazón se aligera, la mente se aclara y el alma descansa. La impermanencia no destruye la vida, la renueva. Es el pulso del universo, la respiración del tiempo. Cada expiración da lugar a una inhalación. Cada pérdida abre espacio para algo nuevo. Si aprendes a ver la danza del cambio sin miedo, descubrirás que la vida no es un enemigo, sino un constante renacer. Lo que debe ser, será. Y cuando llegue el momento de dejar ir, sabrás hacerlo con serenidad. Porque sabrás que nada realmente se pierde, solo se transforma. La forma se va, pero la esencia permanece. La flor muere, pero su fragancia sigue en el aire. Así también el amor, la bondad, la conciencia. Nunca se destruyen, solo cambian de forma. Cuando vives desde esa certeza, el miedo desaparece y la gratitud ocupa su lugar. Agradeces lo que fue, lo que es y lo que será, sabiendo que todo tiene su ciclo perfecto. La vida se convierte en un flujo continuo de nacimientos y muertes simbólicas, y tú aprendes a bailar con ese ritmo, sin resistencia, sin temor,
con una sonrisa silenciosa de comprensión. Si sientes que esta enseñanza toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir caminando juntos por el sendero del budismo, aprendiendo a fluir con la vida y a encontrar paz en cada cambio. El desapego y la libertad interior. El desapego no es frialdad ni indiferencia, ni la negación de los sentimientos. Es el arte de amar sin poseer, de participar plenamente en la vida sin quedar encadenado a sus resultados. En las enseñanzas de Buda, el desapego, viraga, no significa vivir sin amor, sino sin esclavitud emocional. Es comprender que todo lo que llega a ti, personas, bienes, éxitos, momentos, es transitorio y que tu felicidad no puede depender de lo que por naturaleza está destinado a cambiar. Cuando el corazón entiende esto, comienza la verdadera libertad interior. El desapego no se practica negando el mundo, sino viéndolo con claridad. Significa amar a las personas sabiendo que no te pertenecen, disfrutar de lo que tienes sabiendo que puedes perderlo, actuar con esfuerzo sin exigir recompensa. En el desapego hay presencia total, porque ya no hay miedo a perder ni ansiedad por retener. Uno aprende a vivir cada experiencia como lo que es, un visitante temporal en la casa de la conciencia. La mente humana, movida por el deseo, se aferra constantemente. Se aferra a los objetos, a las ideas, a las expectativas, a las personas, incluso a la imagen de sí misma. Pero todo apego es una forma de prisión. Lo que posees, te posee. Cuanto más te identificas con algo, más te limita. Por eso el desapego no es renuncia al mundo, sino liberación del dominio que el mundo ejerce sobre ti. El Buda enseñó que el deseo es la causa del sufrimiento. No porque el deseo sea malo, sino porque se transforma en apego cuando la mente cree que su bienestar depende de la satisfacción de ese deseo. Cuando algo que deseas no llega, sufres. Cuando algo que amas se va, sufres. Cuando algo que posees cambia, sufres. Pero el origen del dolor no está en la pérdida, sino en la creencia de que no puedes estar bien sin aquello. El desapego corta esa raíz. Te recuerda que lo que eres no depende de lo que tienes. Practicar el desapego no significa eliminar los deseos, sino observarlos sin ser arrastrado por ellos. Significa poder disfrutar de la vida sin convertirla en una cadena. El sabio come, ama, trabaja, crea, ríe y llora, pero en todo ello mantiene una distancia interior. Sabe que nada es permanente y que su paz no depende de las circunstancias. Vive en el mundo, pero no pertenece al mundo. Imagina un loto. Crece en el agua turbia, pero sus pétalos permanecen secos. Así debe ser la mente desapegada, inmersa en la vida, pero no manchada por sus agitaciones. Esa mente no necesita escapar del mundo para ser libre. Su libertad está en no identificarse con él. El desapego es la madurez espiritual de quien ha comprendido que las cosas cambian, que las personas vienen y van, que la vida no se detiene por nadie, y en lugar de temer eso, lo acepta con serenidad, porque sabe que lo que debe ser será y lo que no debe se disolverá. Muchos confunden el desapego con la indiferencia, pero son opuestos. El indiferente cierra el corazón para no sufrir. El desapegado lo abre completamente, porque ya no teme. Ama más, no menos, ama con pureza, porque su amor no busca poseer ni controlar. El amor desapegado es el amor más libre. Deja ser. Cuando uno vive desde el apego, cada cambio se siente como una amenaza. Cuando vive desde el desapego, cada cambio se siente como una oportunidad. El desapego no te quita nada, te devuelve a ti mismo, porque mientras estés aferrado al mundo externo, no podrás descubrir la paz que habita en tu interior. El Buda decía que el apego es como tomar una brasa encendida
con la mano esperando calidez. En realidad, lo único que obtienes es dolor. Y sin embargo, los humanos lo hacemos constantemente. Nos aferramos a relaciones que ya cumplieron su ciclo, a trabajos que no nos nutren, a ideas que nos limitan, a recuerdos que nos impiden avanzar. Creemos que al soltar perderemos algo, pero al soltar descubrimos que lo que perdemos no era nuestro, y lo que ganamos es libertad. El desapego también se practica con el yo, porque uno de los mayores apegos es a la propia identidad. Creemos ser nuestras historias, nuestros logros, nuestros traumas, nuestros nombres, pero todo eso cambia. Lo que realmente somos está más allá del cambio, la conciencia que observa. Cuando dejamos de identificarnos con el yo construido, experimentamos la libertad de ser sin necesidad de definirnos. La vida pone frente a nosotros muchas oportunidades para practicar el desapego. Cuando algo que amamos se va, cuando un plan fracasa, cuando una etapa termina, ahí está la enseñanza. Soltar no significa olvidar, sino agradecer y dejar ir con amor. La flor no llora cuando el viento se lleva sus pétalos. Sabe que su belleza fue perfecta mientras duró. Así debemos mirar cada experiencia. El desapego no se impone por fuerza, sino por comprensión. Nadie puede soltar de verdad lo que aún no ha entendido. Por eso el camino budista es un camino de observación. A medida que observas cómo todo cambia, cómo nada permanece, cómo el apego te hace sufrir, el desapego surge naturalmente, como la flor que se abre cuando el sol calienta lo suficiente. No necesitas forzarlo, solo verlo con claridad. También hay que desapegarse de los resultados. El mundo moderno nos enseña a medir todo por el éxito o el fracaso. Pero la sabiduría enseña que lo importante no es el resultado, sino la intención. Actúa con corazón puro, sin obsesionarte con el fruto. Lo que debe ser, será, y lo que no, no puede forzarse. Cuando actúas sin apego, todo lo que haces se vuelve meditación. El desapego libera al corazón de la esclavitud del control, porque el control es una ilusión. No puedes controlar el amor, la salud, la vida o la muerte. Solo puedes controlar tu actitud. El que comprende esto deja de luchar contra el río de la existencia. Se vuelve como el agua, flexible, suave, pero invencible. La práctica del desapego también transforma las relaciones. En lugar de depender de los demás para ser feliz, aprendes a compartir desde la plenitud. No esperas que el otro te complete, porque sabes que ya eres completo. Entonces el amor se vuelve libertad mutua, no necesidad. No amas para poseer, amas para comprender. No amas para llenar un vacío, amas desde la abundancia. El desapego es también aceptación radical. Aceptar que todo lo que llega tiene su razón y que todo lo que se va deja un espacio necesario. Cuando no fuerzas nada, la vida fluye mejor. Cuando dejas de resistir, las cosas encajan solas. Lo que debe ser, será. La confianza sustituye al miedo. La serenidad sustituye a la ansiedad. El desapego, en última instancia, es una práctica de fe. No una fe ciega, sino la fe en el orden invisible que sostiene la existencia. La fe en que cada evento, por más doloroso que parezca, tiene un propósito que tu mente no alcanza a ver aún. Esa fe te permite soltar el control y descansar en el presente. Cuando uno está apegado, vive constantemente en el miedo. Miedo a perder, miedo a no obtener, miedo a que cambien las circunstancias. Pero el miedo desaparece cuando comprendes que nunca poseíste nada. Todo lo que llega a ti es préstamo del universo. Agradece, cuida, ama, pero no te aferres. Lo que te pertenece por vibración permanecerá, lo que no se irá. El desapego no se trata de vivir sin pasión, sino de vivir sin cadenas. Puedes amar profundamente,
trabajar con entrega, disfrutar de los placeres de la vida, pero sin convertirlos en tu única fuente de sentido. Porque cuando dependes del mundo para sentirte vivo, te conviertes en esclavo de sus fluctuaciones. En cambio, cuando descubres que tu fuente está dentro, puedes perderlo todo y seguir en paz. El desapego no se consigue de un día para otro, es un proceso. Cada vez que sueltas algo, una expectativa, un juicio, una emoción, te haces más ligero. Cada vez que eliges comprender en lugar de controlar, das un paso hacia la libertad. No necesitas huir del mundo, solo aprender a no aferrarte a él. La mente en su ignorancia dice, si suelto, lo perderé. Pero el alma sabe, si suelto me encontraré. Esa es la paradoja de la libertad espiritual. Solo cuando ya no necesitas nada para ser feliz, puedes disfrutar de todo sin miedo. El desapego también significa no aferrarte al sufrimiento. Hay quienes se identifican tanto con su dolor que no saben quiénes serían sin él. Pero el sufrimiento, igual que la alegría, también pasa. Aprender a soltar el dolor es tan importante como aprender a soltar el placer. Ambos son maestros que vienen y se van. El sabio vive como un viajero, aprecia cada paisaje, cada encuentro, cada descanso, pero no se detiene. Sabe que todo es parte de un camino mayor. No intenta quedarse en un solo punto del viaje, porque comprende que la vida es movimiento. Cuando uno alcanza el desapego verdadero, la mente se vuelve clara como un lago en calma. Ya no se perturba por los vientos del cambio, ya no necesita ganar o perder, tener o dejar. Simplemente es. Esa quietud no es apatía, es plenitud. Es el estado donde el alma descansa en sí misma, sin depender de nada externo. El desapego también te prepara para el final de todas las cosas, incluso el final del cuerpo. Quien ha aprendido a soltar cada día puede soltar la vida sin miedo, porque ha comprendido que la muerte no es pérdida, sino regreso, que lo que debe ser, será, y que el alma nunca muere, solo cambia de forma. Así, el desapego se convierte en la más alta forma de amor. Amar sin condiciones, sin exigencias, sin miedo. Amar sabiendo que nada ni nadie te pertenece y que sin embargo todo está unido por la misma esencia. Ese amor es libertad pura. Cuando vivas así, descubrirás que nada puede atarte, porque nada externo define tu ser. El mundo seguirá cambiando, pero tú permanecerás en paz. Esa es la verdadera victoria del espíritu, permanecer sereno en medio de la impermanencia. Si estas palabras resuenan en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos el desapego, la sabiduría de Buda y el camino hacia la libertad interior que te devuelve a ti mismo. La sabiduría de confiar en el flujo. Cuando dejas ir, todo se ordena. Confiar en el flujo de la vida no es una actitud ingenua ni pasiva, es la expresión más profunda de la comprensión espiritual, es el punto en el que el alma, después de haber conocido la aceptación, el karma, la impermanencia y el desapego, finalmente se rinde a la corriente invisible que dirige la existencia. Cuando dejas de resistir, la vida comienza a conducirte con una sabiduría que tu mente nunca podría haber diseñado. Lo que debe ser, será. Y cuando realmente entiendes eso, no hay más miedo, no hay más ansiedad, no hay más lucha. Solo un profundo silencio interior que confía en el misterio. El Buda enseñó que la raíz de la ignorancia es creer que controlamos el curso de los acontecimientos. La mente condicionada quiere prever, manipular, calcular cada paso del destino. Quiere seguridad, garantías, certezas, pero la vida no se somete a esos caprichos. El universo actúa de acuerdo con un orden más vasto, con una inteligencia que trasciende la comprensión humana. Cuando la mente se alinea con esa corriente, deja de ser un obstáculo y se convierte en un instrumento. Ya no es el capitán del barco, sino el navegante que sigue las estrellas.
Confiar no significa no actuar, significa actuar desde la calma, sin obsesión por el resultado, significa dar lo mejor de ti en cada instante, pero sin apego al desenlace. Porque el resultado no depende solo de tu esfuerzo, sino de innumerables causas invisibles que se entrelazan en el tejido del universo. Esa comprensión te da serenidad. Haces lo que te corresponde y entregas lo demás al flujo. En esa entrega hay libertad. Muchos viven atrapados en la ansiedad del control. Se despiertan con miedo al futuro, con la mente llena de escenarios posibles, intentando resolver mentalmente todo lo que podría salir mal. Pero la mayoría de esas cosas nunca ocurren. El sufrimiento proviene no de lo que la vida trae, sino de lo que la mente imagina. Confiar en el flujo es renunciar a esa necesidad de previsión constante, es permitir que el momento presente sea suficiente. El Buda decía, no vivas en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esa frase encierra el secreto de la confianza. El pasado ya no existe y el futuro no ha llegado. Ambos son construcciones mentales. Solo el ahora es real. Y cuando estás plenamente en el ahora, no hay nada que temer, porque ves que cada respiración, cada instante, es perfecto tal como es. No falta nada. Confiar en el flujo también es confiar en que las demoras, los obstáculos y las pérdidas tienen su propósito. A veces el universo te dice no, no porque te esté negando algo, sino porque te está protegiendo o preparando. Pero la mente impaciente no ve el propósito, solo ve la frustración, quiere que todo ocurra según su calendario y cuando no ocurre, sufre. Sin embargo, si observas tu vida con perspectiva, verás que muchas veces aquello que parecía un fracaso fue en realidad una bendición. El rechazo se transformó en redirección, el vacío en madurez, el silencio en sabiduría. Lo que debe ser, será, incluso si no lo comprendes en el momento. Confiar en el flujo es reconocer que la vida siempre está a tu favor, aunque a veces te duela. No hay errores en el camino del alma. Cada experiencia está diseñada para conducir tu conciencia hacia un nivel más alto de comprensión. Incluso la confusión es parte del proceso, porque te obliga a mirar hacia adentro y a descubrir la verdad que no depende del mundo exterior. El miedo a confiar proviene del ego. El ego cree que si suelta el control, será destruido. Pero en realidad, cuando sueltas, no pierdes nada esencial. Solo pierdes la ilusión de control, y lo que surge en su lugar es una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz es la señal de que estás alineado con el Dharma, con el orden natural de la existencia. Confiar también significa aceptar la incertidumbre. No necesitas saber cómo se resolverá todo. Solo necesitas saber que se resolverá. La vida no necesita tus planes para funcionar. Lleva eones manifestándose con precisión perfecta. Las estrellas no necesitan tu permiso para brillar, ni las estaciones tu aprobación para cambiar. Cuando entiendes esto, te relajas. Dejas de querer empujar el río. Lo que fluye no necesita ser empujado. Buda comparaba la mente humana con un mono que salta de rama en rama, incapaz de quedarse quieto. Pero cuando el practicante se asienta en la confianza, ese mono interior se tranquiliza. La mente deja de saltar entre pasado y futuro y descansa en el presente, donde todo está bien. Esa quietud no es pasividad, es claridad. Desde ella, las decisiones surgen espontáneamente, sin esfuerzo. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la sabiduría. La confianza también requiere humildad. Requiere aceptar que no sabes todo, que no puedes comprender cada causa. Hay fuerzas que operan más allá de la razón. Lo que hoy no entiendes, mañana puede revelarse como un acto de amor del universo. Cuando confías, no necesitas explicaciones inmediatas. Te permites no saber y en ese no saber
descansas. El camino espiritual no consiste en eliminar los desafíos, sino en cambiar la forma de enfrentarlos. Cuando confías, incluso los desafíos se convierten en maestros. Cada dificultad te enseña a rendirte un poco más, a soltar la resistencia, a aceptar lo que es. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, comienzas a preguntar, ¿para qué me pasa esto? Esa simple pregunta transforma la víctima en discípulo. Y el discípulo siempre encuentra sabiduría donde antes había dolor. Confiar no significa renunciar a los sueños, sino dejar de forzarlos. Lo que es para ti te encontrará, aunque intentes evitarlo. Y lo que no es, se desvanecerá, aunque intentes retenerlo. La vida no necesita tu esfuerzo excesivo, necesita tu apertura. Cuando estás en armonía con el flujo, las oportunidades llegan de manera natural, sin ansiedad. La sincronicidad reemplaza la lucha. Las personas adecuadas aparecen, las puertas se abren, las respuestas surgen, no porque la vida te esté premiando, sino porque tú dejaste de interferir. La resistencia mental es como una piedra en el cauce de un río, solo genera turbulencia. Cuando sueltas esa piedra, cuando dejas de insistir en que las cosas sean distintas, el agua fluye libremente. Así ocurre con tu vida. Cuando dejas de resistirte a lo que es, el universo puede moverse a través de ti sin obstáculos. Entonces comprendes que no eras el hacedor, sino el canal. Buda habló de la práctica de Upekkha, la ecuanimidad. Mantener la mente serena ante la dualidad. No aferrarse al placer ni huir del dolor, sino ver ambos como olas en el océano de la existencia. Cuando alcanzas esa ecuanimidad, la confianza se vuelve natural, porque ya no necesitas que la vida te complazca para sentirte en paz. Tu paz está enraizada en algo más profundo que las circunstancias. La confianza es el fruto maduro de la fe en la impermanencia. Si todo cambia, también lo hará lo que te preocupa. Si todo tiene su tiempo, también lo tendrá lo que esperas. Por eso, el sabio no acelera ni retarda nada. Simplemente actúa con serenidad. Comprende que el universo tiene su propio ritmo y que la ansiedad no adelanta nada. Solo nubla la visión. En el silencio de la confianza, las respuestas llegan sin buscarlas. Cuando la mente deja de gritar, el corazón puede escuchar. Esa voz interior, suave, profunda, certera, es la guía que la vida te da cuando estás en armonía con ella. No habla con palabras, sino con intuición. No se impone, sino que susurra. Pero para oírla, necesitas estar quieto. Confiar en el flujo es también confiar en ti mismo, porque tú eres parte de ese flujo. No estás separado del universo. El universo actúa a través de ti. Cada intuición, cada impulso genuino, cada inspiración es la vida moviéndose en tu interior. Cuando dejas de dudar de ti, dejas de dudar de la existencia. El Buda dijo, tú mismo, tanto como cualquier otro ser en el universo, mereces tu amor y tu afecto. Confiar en ti es confiar en la vida que te habita. La verdadera confianza no se prueba en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Cuando todo parece desmoronarse, cuando la incertidumbre domina, ahí es donde se mide la fe. No la fe en una idea, sino en la vida misma. El sabio no se derrumba ante el caos, porque sabe que incluso el caos tiene su función. De las ruinas nace la renovación. De la oscuridad surge la luz. Lo que debe ser, será, incluso si no entiendes cómo. La confianza profunda nace cuando ves que nada, absolutamente nada, ha estado fuera de lugar. Si miras hacia atrás con conciencia, descubrirás que cada giro, cada demora, cada error aparente te condujo exactamente a donde necesitabas estar. Incluso los momentos que considerabas los peores fueron parte del tejido perfecto de tu evolución. La vida nunca se equivoca. Solo la mente con su visión limitada juzga antes de tiempo.
Cuando alcanzas esa comprensión, la vida se vuelve más liviana. Ya no necesitas planear tanto ni preocuparte por todo. Caminas con calma, escuchando, observando, fluyendo. Cada paso se vuelve meditación, cada experiencia una enseñanza. No hay prisa porque sabes que lo esencial nunca se pierde. El Buda enseñó que la iluminación no es un estado lejano, sino la comprensión profunda de lo que ya es, y lo que ya es, está bien. Esa es la esencia de la confianza, ver que la vida no necesita ser diferente para ser perfecta. Lo que debe ser, será, y en esa aceptación total se revela la paz. La rendición de la que hablan los sabios no es debilidad, es el mayor acto de poder. Porque el que se rinde al flujo no es arrastrado por él, es sostenido. Es como un nadador que deja de luchar contra la corriente y comienza a flotar. Descubre que el río no lo lleva a la destrucción, sino al océano. Cuando confías, el miedo pierde su fuerza. El miedo vive en el futuro, en el «y sí». Pero cuando confías, vives en el presente, y en el presente no hay amenaza. Solo hay lo que es, y lo que es siempre puede ser enfrentado. El miedo no desaparece luchando contra él, sino comprendiendo que no necesitas saber el desenlace para sentirte a salvo. Confiar también transforma tu relación con el tiempo. Ya no te apresuras, sabes que lo que debe llegar, llegará cuando esté listo. El capullo no se abre antes de tiempo sin destruir la flor. Cada cosa tiene su ritmo. En lugar de forzar, esperas en serenidad. En lugar de desesperar, observas. La paciencia se convierte en sabiduría. El flujo de la vida no es una corriente caótica, sino una sinfonía perfecta donde cada nota tiene su momento. A veces, desde tu perspectiva humana, solo escuchas una parte disonante, pero cuando elevas tu conciencia, ves la armonía completa. Lo que parecía confuso se vuelve claro, lo que parecía doloroso se revela como necesario. En última instancia, confiar en el flujo es confiar en el amor que sostiene el universo, porque la vida, en su esencia, es benevolente, no está en tu contra, está contigo, guiándote de vuelta a ti mismo. Todo lo que pierdes, todo lo que ganas, todo lo que vives, te acerca a la comprensión de que nunca estuviste separado de la totalidad. Y cuando entiendes eso, ya no hay lucha, solo gratitud. Agradeces lo que llega y lo que se va, lo que entiendes y lo que aún no comprendes, porque sabes que detrás de todo hay un propósito amoroso. Esa gratitud es la flor de la confianza. Entonces el alma finalmente descansa. No porque haya obtenido todo lo que quería, sino porque ha comprendido que no necesita nada más. Ha vuelto a casa. En ese silencio interior, donde nada falta y nada sobra, la vida fluye sin resistencia. Lo que debe ser, será. Siempre ha sido así. Siempre será así. Y cuando aceptas eso con todo tu ser, la búsqueda termina. Solo queda vivir, con atención, con compasión, con entrega, sabiendo que cada respiración forma parte del orden perfecto del universo. Si esta enseñanza resonó en tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando juntos el camino del budismo, el arte de confiar en la vida y la sabiduría eterna de dejar fluir lo que debe ser.